Hay una gran diferencia entre la fe que uno puede tener a la fe que tienen nuestros padres, que tienen nuestros líderes, nuestros maestros. Muchas ocasiones nosotros, si crecimos en un ambiente cristiano, pues escuchamos de Cristo, nos hablaron y parecía interesante. Pero llega un punto en nuestra vida que nosotros tenemos que empezar a tener nuestra propia fe, conocer a Dios y saber quién es Él para nosotros. Este secreto es importante en los adolescentes, la fe personal. La fe que los va a ayudar a crecer y avanzar. Si hemos venido hablando de diferentes secretos, en esta temporada de ellos, la fe es algo muy importante. Pero, ¿qué puede hacer que ellos puedan tener una fe firme o dudar de su fe? Bueno, muchas veces son las cosas que les pasan en su día a día. Puede ser que estén atravesando pruebas, dificultades o en su familia estén pasando por problemas, las cuales hacen que ellos duden de su fe y que incluso muchas veces lleguen a pensar que a veces Dios no los quiere o no los escucha porque pues la situación en su casa está complicada. Yo recuerdo en mi adolescencia que en ese momento fue cuando se separaron mis papás y yo siempre oraba pidiendo que mis padres regresaran. Oré durante muchos años sobre esta petición. Y después cuando vi que Dios no me contestaba, terminé sumamente frustrada porque decía, bueno, en la iglesia me dicen que yo ore y que Dios escucha mis oraciones y que siga creyendo y siga confiando, pero ¿por qué no contesta esta petición? ¿Por qué no contesta esta oración que yo tengo delante de Él? Este tipo de situaciones muchas veces pueden hacer que ellos flaqueen en su fe. Al ver cuando sus padres se divorcian, cuando hay una enfermedad en la familia, cuando hay una crisis financiera, bueno, infinidad de cosas que pueden pasar. Pero también tenemos que entender que no se trata de que Dios está ahí para contestarnos lo que nosotros pidamos en oración. A veces hay un propósito más adelante. Hay un propósito más adelante en el cual nosotros solamente vemos una parte de la historia, pero no vemos el cuadro completo. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de José. Es una historia que casi la mayoría, y si no, puedo decir, mucha gente conoce. En la cual nos habla que era una adolescente, porque dice que a los 17 años Dios le hablaba por medio de sueños sumamente sorprendentes y él pues no tenía el tacto de poder filtrarlos y lo iba y los decía a sus hermanos y a sus padres, pues lo que él soñaba, ¿no? Y él se sorprendía ante estos sueños pues tan maravillosos que realmente eran sorprendentes, donde decía que pues su familia se iba a postrar ante él y que él iba a estar en un lugar pues más de privilegio. Tal vez para esa edad a él le sonaba como algo muy grande, pero eso solamente era un panorama de algo que vendría, pero no sabría el proceso ni el camino que tenía que recorrer para que eso se cumpliera. Los que conocemos la historia sabemos qué fue lo que pasó a José. Sabemos que sus hermanos pues obviamente lo vendieron, estuvo como esclavo, después fue a la cárcel, después salió de la cárcel y luego otra vez volvió a la cárcel y luego salió, pero en ese ínter estuvo sirviendo con personas de alto prestigio, en los cuales se enfrentó a situaciones muy difíciles, lo acusaron de cosas que no hizo, lo maltrataron, bueno, infinidad de cosas que pasó este muchacho, en los cuales su carácter fue formado. No dice en la Biblia que él haya reprochado o haya ocasionado algo pecaminoso para que sucediera, pero Dios lo permitió para que su carácter fuera formado y llegara hasta donde llegó.
que gracias a lo que pasó y a dónde llegó, pudo ayudar en un momento de crisis a su familia y al pueblo donde estaba. Dios lo permitió. En muchas ocasiones, los adolescentes solamente van a ver un pedazo del panorama de su vida, pero no la película completa ni el cuadro completo, porque incluso si nosotros lo viéramos, nos espantaríamos y diríamos, no, muchas gracias, ahorita no. Me quedo mejor así como estoy, sin pasar todo eso para llegar allá. Creo que mejor así me quedo. Entonces, Dios permite hasta cierto punto que pasemos por pruebas y luchas, pero es para un mejor bien. Pero nuestros adolescentes no lo ven, como Dios lo muestra, como Dios nos lo está mostrando. Y de José podemos aprender que aun cuando él era adolescente, cuando recibió esos sueños, era porque estaba apuntando hacia algo mayor. Los adolescentes muchas veces no lo podrán ver así, pero sin duda es algo mucho mayor lo que vendrá. Pero ¿cómo le pueden hacer ellos en ese momento que están pasando, en donde no ven el cuadro completo, en donde tal vez están teniendo problemas en su hogar, en su vida? ¿Cómo podemos ayudarles para que ellos puedan fundarse o anclarse en algo que los ayude a que su fe sea firme? Creo yo que principalmente es que ellos puedan entender y puedan saber y creer que su fe está centrada en la persona de Cristo. No hay otra manera. Y sí, a veces hemos hecho las cosas mal, hemos guiado mal, pero yo recordando mis épocas de adolescente, recuerdo que muchas veces me movía por emociones. Y aun cuando me hablaban de Cristo y de todo esto, pues no lo entendía como tal. No alcanzaba a comprender completamente todo esto. Pero Jesús pasó por muchas pruebas, por muchas tentaciones, que aunque nos dice en la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Él nos puede entender. Él sin duda nos puede entender. Yo tal vez puedo simpatizar con algunos adolescentes porque digo, bueno, sí me acuerdo de las cosas que pasé y cómo tenía dificultades y pruebas, pero el único que nos puede entender en esa etapa es Jesús. Es el único. ¿Por qué? Porque Él pasó por rechazo, por tentaciones, por miedo, por abandono, por soledad, por tristeza. Él pasó por todos estos tipos de cosas. Pero aún así, Él tenía la certeza de que Él era hijo de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en la certeza de que somos hijos de Dios, pero anclados y fundados en la persona de Cristo. Solamente así van a poder pasar por esos momentos de prueba y de lucha que sin duda van a enfrentar. No habrá forma de evitarlos. Pero aún así, ellos pueden tener dudas. Yo en ocasiones cuando le he comentado a algún adolescente que Dios tiene un plan para ti o Dios tiene algo especial para ti, en ocasiones veo que me miran con una cara de ¿en verdad eso es cierto? Y en otras ocasiones me dicen, sí, gracias. Como, sí, ya me lo han dicho muchas veces. Pero, ¿cómo les podemos ayudar a que ellos tengan una fe auténtica? A que ellos puedan desarrollar esa fe. Es ayudarlos a que las promesas de Dios, a que sus palabras que están en la palabra de Dios, a la palabra de Dios, creerla, sus promesas creerlas.
Sinceramente, a veces podemos nosotros incluso leer la Biblia, leemos de memoria y las declaramos. A veces no las creemos al 100%, y más cuando estamos pasando por pruebas y luchas. Entonces ellos también están pasando en ocasiones por situaciones que no terminan de creer. En una ocasión, en un libro que yo leí hace algún tiempo de una predicadora, no recuerdo ahorita su nombre, ella contaba que cuando eh, ella descubrió, ya siendo adulta, que ella había sido adoptada y que ella ya tenía un ministerio sólido y ella predicaba, o sea, ya tenía un ministerio grande, se enteró que había sido adoptada. Entonces ella no podía dar crédito a esto. Ella contaba que pues no entendía por qué, pero se metió a investigar quién había sido sus padres. Y en ese momento dice que cuando pidió la información y le llegó por correo, se dio cuenta que ella, sus papás biológicos no la habían querido, ni siquiera había tenido un nombre, solamente tenía un número de cunero donde la identificaran, porque como que su mamá la tuvo y ahí la dejó y alguien más la adoptó. Entonces para ella fue un shock completamente fuerte, porque todo lo que ella había construido en su fe en Cristo en ese momento estaba tambaleando. Pero dice que ella se sentó en la mesa de su casa y que abrió la Biblia, y que el papel, aun cuando decía que ella pues no tenía una identidad, no tenía un nombre, no tenía un apellido, no sabían quién eran sus padres, porque sus padres ni siquiera quisieron reconocerla, o sea, nada, simplemente tenía un número. Ella empezó a agarrar la Biblia y empezó a hojear la Biblia y a agarrarse de las promesas que venían en la Biblia. Porque ella dijo, yo no soy un número, yo soy una hija de Dios. Y en la Biblia dice esto, esto y esto. Aquí dice que mis padres me abandonaron, pero Dios dice que incluso cuando me abandonen mis padres, Él me va a recoger, Él es mi Padre. Y empezó a declarar y a declarar. Tal vez en ese momento para ella fue un shock de todo lo que estaba procesando y esa información que le había llegado. Pero ella estaba entendiendo. Ella tenía que agarrarse de la promesa de Dios, porque lo que estaba recibiendo era sumamente fuerte. Y creo a lo mejor que eso es algo que nos tiene que a nosotros constantemente recalcar. Tal vez algún adolescente, alguna persona no fue un hijo deseado, fue algo que no salió en las cuentas y salió embarazada la mamá, ya eran muchos hijos y ya no querían otro, pero salió el hijo. O sea, son cosas que a veces uno puede decir, es que mis padres no me quisieron, es que mis padres esto. Pero delante de Dios, nosotros estábamos destinados a que en este tiempo nosotros estuviéramos. Si a nosotros a veces nos cuesta creerlo o atesorarlo, cuanto más a los adolescentes que están en un proceso de constante cambio. Pero ayudarlos a confiar y a creer en las promesas de Dios es lo único que los va a ayudar a que en medio de las dudas que ellos puedan tener, puedan permanecer fieles a Dios. Porque también a veces sus expectativas no se van a cumplir. A lo mejor ellos querían estudiar en una escuela y resulta que no se pudo ahí y tienen que terminar estudiando en otra. En algún momento hay una crisis financiera y en la escuela donde están pues ya no pueden ir y tienen que ir a otra. Se tienen que cambiar de alguna casa porque ya no se puede pagar esa casa y tienen que cambiar, entonces cambian de amistades. Lo que ellos pensaban que podía ser no termina siendo. Las expectativas que ellos tenían sobre su futuro a corto, mediano o largo plazo no se van a ver de esa manera. Entonces tampoco los podemos llevar por un camino de que sí, confía, cree en Dios, Él lo va a hacer, porque tampoco se trata de manejar este tipo de fe, de decir, tú confía en Dios, decláralo, decrétalo y así será. No, porque a veces Dios tiene otros planes diferentes en los cuales si da una vuelta, una curva, no necesariamente quiere decir que ya se salió del camino, de la voluntad o de lo que Dios ya tiene destinado para ese adolescente. Simplemente pues fue
un camino un poquito diferente, pero sin duda se va a llegar al objetivo. Como pasó con José, volvemos a repetirlo. Él tal vez pensó, como era el hijo favorito de su papá le daba lo mejor, en su familia tal vez no pasaban carencias, estaban bien, pues él pensó que él iba a tener una vida muy buena y hasta ese momento pues era consentido, todo estaba bien. Entonces él pensó que iba a ser, pero la vida, la situación cambió totalmente, en la cual sus expectativas no fueron como él lo pensó. Pero sin duda, en cada paso y en cada momento, Dios estaba con él. Y como evidencia lo vemos que donde él estaba, dice la Biblia, que hallaba favor y gracia ante las personas porque se daban cuenta que él era diferente y era especial. Y cada joven está pasando por un proceso, una situación donde su fe va a ser retada, donde su fe va a ser probada. A lo mejor todo el tiempo que viven en su casa con su familia, ellos pueden ser obedientes, van a la iglesia, están bien, pero cuando ellos a lo mejor les torna irse a estudiar a otro lugar, ahí es donde su fe va a ser probada y lo que sus padres les enseñaron, si es algo real para ellos o no, sobre la fe que tienen en Cristo. Guiarlos a obedecer por amor. Hay una gran diferencia entre lo hago porque me toca, lo hago porque tengo que, o lo hago porque quiero. Yo obedezco por amor. Yo dejo de hacer ciertas cosas por amor. No porque alguien me obliga, no porque tenga que hacerlo, no porque ya no me queda de otra y porque, pues bueno, no, sino por amor. Y eso es lo más importante. Si nosotros podemos ayudar a nuestros adolescentes a que su fe sea fundada en Cristo y que ellos obedezcan por amor a Cristo, no porque si no lo haces, mira, te va a caer condenación, si no lo haces te va a ir mal, si no lo haces te va a suceder esto. Creo yo que se puede guiar a una fe desde el amor y no desde el miedo, porque al final del día a lo mejor las dos cosas las terminarán haciendo, pero una terminará lastimando, mientras que la otra será edificada, será prosperada y será bendecida. Cuando nosotros obedecemos por amor, lo hacemos sin cargas, sin prejuicios, sin miedo. Es algo que tenemos que aprender nosotros, a obedecer no por miedo o porque no me quiero sentir condenado, no, sino por amor. Jesucristo fue a la cruz por amor, lo hizo por amor y obediencia. Y ese amor y esa obediencia lo llevaron a hacer un sacrificio que hoy podemos disfrutar de ese sacrificio. Si nosotros ayudamos a los adolescentes a poder tener una fe firme en obediencia por amor y no por miedo ni condenación, estaremos ayudando a que ellos puedan edificar sobre algo sólido. En Gálatas 5:6 dice Pablo, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, de nada vale que yo me sepa la Biblia de pasta a pasta, de nada me vale que yo ayune todos los días, de nada me vale que yo ore en la madrugada 1 hora, 10 horas, 5 horas, 2 horas. De nada me vale que yo cada domingo esté en la iglesia, si en mi interior yo lo hago por miedo y no lo hago por amor. Porque si mi fe está fundada en obedecer por miedo, cuando vengan las pruebas y las luchas, yo voy a estar en una crisis mortal. Porque mi fundamento no fue el obedecer por amor. Entonces, yo entraré en ese momento de decir, es que todo lo que yo hice no sirvió para nada.
Es que mi disciplina espiritual, orar, leer la Biblia, ayunar, no me ha servido de nada. Porque fundé mi fe con miedo. Obedecí por miedo y no por amor. Y hay una gran diferencia en eso. Si todos los días lo que yo hago es por amor y no por condenación, estaré poniendo un ladrillo más a ese fundamento. Si yo todo lo que hago lo hago por amor, obedezco por amor, estaré edificando algo sólido. Porque si yo edifico sobre el miedo, en algún momento esa casa terminará destruida. Ayudemos a nuestros adolescentes a que día a día ellos puedan caminar, ellos puedan avanzar, aprendiendo a confiar en Jesús, y que formen una atmósfera en donde puedan explorar la fe y la confianza, mientras practican la libertad que tienen en Cristo para aprender en amor. Aprender en amor, que puedan crecer, avanzar, y si en algún momento ellos están batallando en algo, puedan saber que pueden acercarse hacia el Padre, acercarse hacia sus padres, hacia sus líderes, porque no van a recibir un juicio ni una condenación. Mi nombre es Berenice Fernández. Este fue el tercer secreto de una fe personal. Nos vemos en la próxima.